Podcast. Llegaba, los visitaba y hasta que decían, oye, pero pues es que ya después de tantas visitas, ¿cómo te sacamos? Porque no te vamos a contratar. Claro. Y entonces entendí que no era el camino, estudié la carrera de comunicación y en ese camino de estudiar la carrera de comunicación, el único puente con otra estación que era la menos popular, seguimos teniendo estos dos referentes, WFM y Rock 101, y había una estación que había contratado a Martín Hernández, que había salido de WFM, y que se llamaba Radioactivo, pero no la escuchaba nadie, ¿no? Entonces, incluso recuerdo años después una junta donde estaba Alejandro González Iñárritu, previo a que hiciera Amores Perros, estábamos en una reunión con él, y decía, miren chicos, lo que ocurre es que no importa qué tan buenos sean, sino que la gente sepa que son buenos. Entonces trabajemos en que la gente sepa que son buenos. Y empezó a apoyar mucho el proyecto para que creciera. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast. En esta ocasión nos acompaña y me acompaña en este capítulo un buen amigo. Él fue quien me convenció hace muchos años de, por ejemplo, utilizar Twitter. Pues un gran periodista, un buen amigo, pero además un visionario, Ricardo Zamora, que, pues, ¿cómo presentarte, Rick? Yo sé que ahora eres jefe de comunicación para Google México, ya llevas un tiempo, pero eso es lo de menos. El personaje que has ido construyendo a lo largo del tiempo, pues es lo relevante y sobre todo la visión que has tenido a lo largo de décadas en materia de tecnología. Bienvenido, mi querido. Mil gracias, Rod. Pues yo te agradezco y respondiendo a tu pregunta, me autodefino como una persona que tiene que aprender mucho de comunicación. Y en ese camino de la comunicación que empezó por la radio, ¿no? Ahora que estamos en un podcast, pues es como un paso evolutivo de una experiencia basada en audio, que me trae muy buenos recuerdos, pero pienso que conforme las industrias han ido evolucionando, y yo he encontrado oportunidad e intereses y mucha curiosidad de irme ubicando en otras posibilidades dentro de la comunicación. Después de más de 30 años trabajando en esto, te diría que me sigue dando mucha curiosidad y me sigue ofreciendo muchas cosas que aprender. Entonces, pues curioso de la comunicación, ¿no? De repente ya después de los 30 años en un oficio te dicen, pues es que tú ya eres especialista. Les digo, no, pues es que especialista es una silla, muy cómoda como para para los cambios y la velocidad en los que se están dando, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo empezó tu interés en la tecnología? Tú trabajaste, antes ya tenías y habías comenzado, pero luego una parte importante, mucha gente todavía te ubica por eso, por el ingeniero Matuk, ¿no? ¿Cómo fue tu interés por la tecnología? ¿Era de siempre o hubo un momento en donde dijiste esto me interesa? Yo te voy a decir, es curioso porque Matuk, que para quienes no lo conozcan, pues es un referente en términos de periodismo tecnológico, Sí. y ha sido una persona que ha estado también muy cerca, no solo del periodismo, sino de la tecnología con los fierros. Fue uno de los primeros ISPs o empresas que tenían un emprendimiento para conectar a la gente, a los primeros mexicanos que se conectaron a Internet. Seguramente fue por Spin y seguramente fue por el ingeniero Javier Matuk. Yo te diría, la tecnología siempre me ha llamado la atención. Creo que difícilmente una persona que haya nacido en la década de los 70, donde todo era físico y manual, estamos regresando en estos años a eso, que es muy curioso para mí, pero el futurismo de los robots, la ciencia ficción, los equipos de cómputo en manos de todos, los asistentes o computadoras que respondían a lo que tú les decías mucho de Viaje a las Estrellas, todo eso era una fantasía. Entonces, cuando la tecnología va evolucionando y te permite tenerlo, evidentemente hay un reto donde al principio teníamos nosotros que hablar como hablaban las computadoras, es decir, programar, y todavía lo tenemos que hacer a diferentes niveles, pero lo cierto es que hoy estamos en una realidad al revés, que es las computadoras tienen que hablar como nosotros hablamos, ¿no? Entonces, en todo este proceso siempre me llamó la atención, y cuando surge Internet, me toma a mí, curiosamente, trabajando en la radio, en estos primeros sitios de Internet que iban ¿Dónde apareciendo. estabas en Radio? Yo estaba en Radioactivo, todavía no era digamos, todavía no se hacía, ya era imagen, pero todavía no se hacía
la fusión con otro grupo de comunicación. Curiosamente, hoy Imagen tiene otras extensiones y otras ambiciones y son otros los dueños. Pero en ese momento, de los tardíos 90s, yo estaba, o primeros años de los 2000, yo estaba en Radioactivo, una estación de radio de música alternativa, de rock de Grupo Imagen, y empiezan a aparecer los sitios de internet. La mayoría de la gente todavía ni siquiera tenía internet en su casa, solo algunas personas muy cercanas, curiosamente, a la academia, mucha gente de la UNAM o del Tecnológico de Monterrey, Universidad de Anáhuac, Universidad Iberoamericana, todavía muy pequeño, era un grupo muy pequeño de mexicanos conectados a internet. ¿Qué año era? ¿Te acuerdas? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu primera búsqueda de internet? ¿Cuál fue, así, el momento en donde, si te acuerdas, que estabas un teclado, una computadora y te dijeron, Ricardo, este es el internet? ¿Y qué buscaste? Yo te voy a decir, todo esto es 1993, más o menos, y recuerdo muy bien porque en el 94 fueron los 25 aniversarios de Woodstock, y Woodstock hizo una apuesta por internet. Bien. Pero ese internet era mensajes en un tablero, ¿no? Sí. Como muy comunitario. Oye, pero además empezaste a trabajar muy chico porque, haciendo cuentas, 19 años. Yo debo de haber entrado a trabajar a la radio un año antes de haberme graduado, más o menos 24, 25 años yo ya estaba grabando dentro de la radio. Pero lo que sí te diría es, en esas primeras experiencias, cuando te decían, esto es internet, no había buscadores. Había emprendedores mexicanos que imprimían un listados de recomendaciones de sitios de internet. El internet estaba basado principalmente en una experiencia de texto. Entonces, yo lo que te diría, a mí en esas primeras experiencias, a mí lo que me llamaba mucho la atención es que alguien hubiera hecho un sitio de internet, no lo sé, para explicar su pasión por algo que a mí me interesaba, que tal vez era la música, ¿no? Eso era lo que más me llamaba la atención. Y cuando empezaba a llegar a fuentes en internet más rápido que a revistas vinculadas de música, en esa década era el movimiento del Britpop, entonces Blur, Oasis, Pulp, todos estos grupos no se vendían en México porque no los conocían, y no los conocían porque no había publicaciones o información de todo esto. Entonces la información eran revistas, pero las revistas tardaban 2 meses, si llegaban a México, en distribuirse. Entonces eso era lo que recuerdo que me maravillaba, en encontrar información y sitios de información del Reino Unido desde mi computadora. No lo podía creer, ¿no? Pero menos podía creer que hubiera una persona que había creado un sitio de internet de Radioactivo cuando yo era de las personas, entre comillas, más interesadas en internet, pero sabía que nadie conocía nada de internet, ¿no? Entonces, esa primera persona fue David Ochoa, que sigue haciendo periodismo de tecnología. Es una persona que estaba muy cercana a la programación en esa época. Él trabajó con el ingeniero Matuk, y este sitio web finalmente fue lo que nos acercó al ingeniero Javier Matuk. Años más tarde, yo empiezo como muy aficionado a la comunicación, empiezo a adquirir servicios de televisión por cable satelitales de Estados Unidos, que era igual una comunidad muy pequeña en el México país que tenían acceso a ese tipo de servicios. Y había un canal de Ziff Davis que se llamaba CDTV, que después se convirtió en Tech TV y después desapareció. Pero era una apuesta por un canal de cable 100% dedicado a tecnología, transmitiendo 24/7. Era un hito. Igual le interesaba a un nicho chiquitito de personas, pero a mí me llamó la atención. Entonces, cuando yo dejo Radioactivo y empiezo a cuestionarme cuál es el siguiente paso en mi carrera, empiezo a decir, bueno, no hay muchas personas que hagan comunicación y tecnología, y esto está creciendo mucho. Claro. Entonces, tomo muchas referencias de esa experiencia de Tech TV. Eventualmente hago contacto y tengo una relación con algunos de los líderes de ese proyecto. ¿Que tú los buscaste? Yo los busqué, ¿no? Yo decía, bueno, oigan, ustedes están haciendo esto, platíquenme un poco cómo están haciendo el proyecto, y por ahí hay una persona que ahora dirige uno de los proyectos, curiosamente, uno de los primeros podcasts que funcionó en Estados Unidos era de tecnología.
Leo Laporte es quien lo hace desde California, muy cercano de San Rafael, California, una hora de San Francisco. Vive en una comunidad muy, muy pequeña, ya se retiró, pero sigue haciendo podcast y generó ¿Cómo se llama su podcast ahora? se llama This Week in Tech, se llama, esta semana en tecnología, ¿no? Eh, y entonces, lo que te diría es que al tiempo, esa curiosidad después de Radioactivo, después de tantos años en la radio, me convierto en un freelancer, empiezo a hacer publicidad para diferentes marcas, pero empiezo a construir un poco mi entendimiento de lo que es el periodismo de tecnología, empiezo a aprender a programar sitios web, simplemente como para, ok, no lo conozco, Entender. a ver qué sucede, ¿no? Empiezo a hacer cuestiones de video, empiezo a hacer podcasting y en el camino W Radio me busca, Ivo Gaitán, que en ese entonces yo lo había conocido en Imagen, que ahora tiene una productora también de contenidos audiovisuales, pero en ese momento me dice, estoy en W, creo que deberías de hacer algo, ¿en qué estás? Estoy haciendo cosas de tecnología, estoy muy metido con tecnología de consumo, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Entonces generamos un proyecto que se llama Domo. Ajá. El ingeniero Matuk en ese momento era un columnista del diario Reforma. Yo recuerdo que gracias a David Ochoa hace años lo conocí, Ajá. lo contacto, dije, bueno, pues él está haciendo periodismo de tecnología también, pues veamos qué está haciendo, lo contacto como invitado y nos va tan bien, debe haber sido como el tercer programa, cuarto programa de Domo. ¿En qué año estamos hablando? Ahí ya estamos hablando como 2009 debe haber sido una cosa así. Y entonces, una constante conmigo, con los medios de comunicación, es que no importa el tema, porque no hay nada más aburrido que la tecnología. Sí, bueno, ¿Por qué? depende, Porque ¿no? es muy Sí, de difícil sí, acceso, ¿no? sí. Eh, y yo lo que te diría es que lo que hace que las cosas en la comunicación funcionen es la buena relación de las personas que están platicando. Porque cuando nosotros cuando nosotros escuchamos contenidos como un podcast o escuchamos la radio es porque estamos solos. No cuando es un ruido de fondo y principalmente es una experiencia musical que nos está acompañando en el día y nosotros estamos concentrados en otra cosa y es ruido de fondo o música de fondo. No, cuando estamos escuchando es porque estamos solos. Y si las personas que están platicando, si tú y yo no tuviéramos una buena relación, te apuesto que la mayoría de las personas que están escuchando esto ya apagaron la experiencia, ¿no? Pero yo confío mucho en este vínculo humano como la mejor introducción para cualquier tema que estén platicando las personas. Es esa parte humana que tiene la radio y los micrófonos. Esto es algo eléctrico, es algo muy tecnológico o técnico, pero tiene la magia de amplificar no solamente la voz, sino las emociones. Eso es la radio. Entonces, nos va tan bien en ese términos de experiencia, Javier y a mí, que dije, no te vas a ir, ¿no? Voy a poner un precedente. En radio me pasó lo mismo con el Cha, curiosamente, el ex bajista de Fobia, que ahora sigue haciendo música con diferentes proyectos. Cha y yo un día nos encontramos en un bar, empezamos a platicar, lo invito a un programa, nos va muy bien, y Cha sigue haciendo podcasting hasta el día de hoy. Y te estoy hablando de 1998 debe haber sido. Oye, esto. y hay algo que quiero saber tu reflexión. Ahorita continuamos con la narrativa de cómo fue Matuk, que claramente dijo que sí, y además ahora entendiendo esto que no lo habíamos platicado, pues eso le asomó a él un mundo distinto. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Ahí tiene Clones, alguna vez me invitaron, que es un podcast que tiene con Aura y con Pontón. Con Pontón. Que es muy divertido, muy bueno, se los recomendamos a todos. Pero no había caído en cuenta de algo que me acabas de hacer pensar, y es que la experiencia de escuchar un podcast es solitaria. Cuando trato de poner un podcast con mi familia, me cuesta mucho trabajo porque no es una experiencia íntima, pero la radio no. Tú puedes escuchar, y tú que eres alguien que se formó en la radio, podemos estar todos escuchando. Radioactivo fue muy emblemático para toda una generación que escuchaba de manera colectiva la radio, un programa de radio, y parece que es una fiesta y estoy en medio de una fiesta.
y aunque estés solo, estás socializando y el podcast es una experiencia solitaria. Qué interesante y no entiendo por qué. ¿Cuál sería tu...? Mi reflexión es que los contenidos son de nicho y, y- y yo te diría que a mí me traes a la memoria diferentes experiencias para otras generaciones. Yo te diría, creo que eh, por ejemplo, yo no puedo correr y escuchar podcasts que son ¿Densos? que el contenido es muy denso, muy técnico, muy especializado y requiere de toda mi concentración. No lo puedo hacer, ¿no? Yo tengo que sentarme y escuchar como abuelito enfrente del gramófono. Necesito ponerme los audífonos, sentarme y entonces sí consumir la experiencia de esa densidad de información. Creo que eso es lo que ocurre. Pero curiosamente mi hija ahora, ella está haciendo radio una vez por semana en su universidad, en la Universidad Iberoamericana. eh, y me llama mucho la atención, ella me agradece mucho que cuando era niña venía a las cabinas, ¿no? Me acompañaba y como que está como es un eco neuronal de ella que al final del día cuando tuvo la oportunidad lo hizo y le fascina ahora. Pero años antes ella decía, quita la radio, ¿por qué hablan? Yo quiero escuchar música continua. Bienvenido a mi mundo. Exacto, ¿por qué interrumpen la música? Le digo, es que ese es algo muy distinto, eso es escuchar la radio. La radio es una parte, creo que el secreto de la radio, por lo que la radio sigue aportando, es porque hay una suerte, tú lo mencionabas, de comunidad, hay una suerte ah, se va creando un lenguaje eh, como de entre amigos. Hay frases, momentos que de repente los comunicadores de la radio regresan constantemente a esas anécdotas. Entonces, como tú te las sabes, porque eres un fiel seguidor de la radio, es decir, la radio es algo cotidiano, todos Sí. los días tus locutores son los que te van acompañando en el auto o en tus espacios donde cabe la radio. Entonces es una experiencia constante y diaria, pero eres parte de la comunidad. Entonces yo te diría que ese es el encanto y la magia de la radio. Es muy inmersivo. Tú te sientes que estás muchas de las personas que estén escuchando esto en audio van a sentir que están sentados al lado de nosotros. Claro. Entonces, yo lo que te diría es, cuando me tocó hacer creatividad en radio y yo hablaba mucho del tipo de experiencia, les decía, si yo trabajara en Hollywood y trabajara en una película o en una producción como Jurassic Park con Steven Spielberg y me dijera, necesito dinosaurios, pues tendría un tiempo muy limitado y trataría de hacerlo lo más real posible, ¿no? Pero en la radio me tardaría 30 minutos. Le diría, oye, ¿por qué no le ponemos ¿quieres que traiga tenis el dinosaurio? ¿Quieres que esté comiendo helado el dinosaurio? Porque el audio requiere de la imaginación de la gente para crear estas imágenes mentales. Claro. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, eres parte de una comunidad y se apela a la inteligencia de la persona. Y me hace recordar, y los podcasts a lo mejor están yendo hacia allá. Pienso en All In Podcast, que de repente se volvió una experiencia colectiva. O, por ejemplo, hay otro que me gusta mucho, no sé si te lo he compartido, que se llama Acquired, que hacen ya eventos en vivo. O The Rest is History. Evidentemente me encanta consumir podcasts. De hecho, siempre digo que me dedico a todo lo demás por afición y mi profesión es escuchar podcasts. Sí, sí. Porque vaya que me gusta, pero creo que depende y quizás es conforme se van saliendo de un nicho, se va convirtiendo en una suerte de conversación cotidiana. La radio lo que tiene es que al ser en vivo y al tener un horario fijo es como encontrarte a alguien todos los días, que es lo que vas construyendo en esta costumbre. Pero ya me ocurre con algunos podcasters que me gustan. Por ejemplo, Rusty's History es una maravilla. La manera como conversan me caen bien, ya los conozco, sé. Hay unos que te que dices, ay, ya sé por dónde va, ¿no? Claro. Empiezas a tener un conocimiento íntimo de la otra persona, que obviamente no saben que existimos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, creo que hay otro valor, no solamente es la comunidad, y en términos, hablábamos de la radio, pero voy a hablar del podcast, los especialistas, ¿no? Y profundizar en un tema. Antes esos eran los libros y hoy la conversación es, ¿la gente sigue leyendo? ¿La gente Sí. compra libros? Sé que nosotros somos una excepción porque nos hemos recomendado muchos libros en el camino y los hemos leído, los hemos disfrutado y seguimos comprando libros, ¿no? Pero yo te diría, la respuesta es, la mayoría de las personas no consumen información como antes,
las personas que compran libros, a pesar de que México es un país de grandes compradores de libros, por eso están las ferias de libros y demás, pero lo cierto es que en términos de eficiencia de transmisión de información, seguro tú y yo tenemos una pila de libros, como muchas personas que leen, que nos están escuchando, tenemos una pila de libros que nos está esperando y en algún momento los vamos a leer, pero ya los compramos. Cada vez menos, porque ahora mi pila de libros se va haciendo cada vez más grande Igual. porque consumo cada vez más información entre podcasts que yo, a diferencia tuya, cuando estoy haciendo ejercicio es cuando entre más profundo sea, mejor, porque conecto las ideas. Luego me bajo si estoy haciendo elíptica o a veces estoy haciendo funcional y si lo hago en solitario, es un podcast. Es insoportable para cualquier otro, pero conecto unas ideas increíbles, luego dejo de hacer ejercicio y ya no sirve nada. Sí, exacto, ya no te acuerdas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, creo que es ese acceso a las voces calificadas de personas, no son centenares, no son miles, son decenas. Entonces, ese acceso a los líderes, a las personas más calificadas para hablar de un tema, ese es el gran valor del podcast, ¿no? Y con algunos de los atributos que ya platicamos. Sí. Es decir, hay modismos, frases comunes, direcciones que tú detectas, porque si son personas que tú has seguido en el tiempo, entonces estás familiarizado con cómo la persona se desenvuelve con su primer círculo, con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo. Entonces, ese es el gran valor que tiene el podcast. Regresando un poco a toda esta carrera de cómo llego yo a la tecnología, te diría que em, una de las cosas más interesantes de la comunicación es que me ha permitido, empezó, y es un poquito, ahorita tú lo mencionabas, mi fascinación por la música fue lo que me llevó a la comunicación, es decir, en ese momento nosotros no teníamos acceso a gente como David Bowie o Mick Jagger o a Noel Gallagher. O sea, era imposible pensar que un ser humano se acercara a esos dioses inmortales, ¿no? Pero la radio era un camino para hacerlo. Y la televisión también, y la prensa también, pero principalmente era la radio. Entonces, yo realmente empecé en la comunicación porque quería transmitirle a la gente ese amor o quería agradecerle a la música ese amor de lo que me daba a mí la música y quería amplificar ese mensaje con muchas personas. Horrible, ¿no? Claro. Oye, romántico. ¿y cómo fue tu primera producción? A ver si, porque hubo una época, y más o menos somos de la misma edad, en donde Rock 101, Iñaki Manero, me acuerdo mucho ese programa en Los Cronos de la Luna. Yo no era tan melómano en términos de la música, sí me gusta, obviamente, pero me encanta la radio hablada, siempre fue así, probablemente porque mi mamá escuchaba, no sé por qué, pero esto que comentabas, a mí, por el contrario, si hablaban mejor que si ponían música, porque además los gustos musicales de los que ponen música no necesariamente coinciden con los míos, pero me acuerdo de Iñaki Manero en Los Cronos de la Luna, que era un programa que empezaba a 11, 12 de la noche, no me acuerdo, una maravilla, hablaba de cualquier cosa, el tipo decía, hoy el programa se acaba a las 3 de la mañana, o puede ser que a las 2, o puede ser que a las 4, no sabemos, ¿no? Claro. Era increíble, pero ¿cómo fue tu primera aproximación a la radio, sobre todo vinculado a la música? Yo te diría, a ver, simplemente para ubicar 2 puntos de referencia para las personas que nos están escuchando que tal vez sean más jóvenes que nosotros. En la década de los 70, O sea, 80 y 90, o sea, exacto, como de 12 años. En la década de los 70, 80, 90, la radio era el principal camino para llegar a las experiencias juveniles, porque veníamos de décadas muy represoras de todo lo que tuviera que ver con juventudes, sobre todo después del 68, después del 2 de octubre y demás, ¿no? Pero las políticas eran de puerta cerrada o fronteras cerradas hasta Salinas, ¿no? Entonces todas estas expresiones musicales, los jóvenes eran vistos como seres humanos crudos, incompletos, no podían trabajar, tenían que ser estudiantes, pero la frase era estudiambre, ¿no? Entonces, de este México donde las juventudes están muy reprimidas, el acceso a diferentes experiencias, entre ellas la música, estaba muy cerrada. Entonces, donde a mí me toca entrar a la radio es por estas experiencias jóvenes que solo cabían en la radio, y era la música, no había conciertos, ¿no? Ajá. Entonces, es ahí cuando yo me acerco a estas dos estaciones de radio que son WFM y es Rock 101, que surgen como fenómenos
muy, digamos, son los dos competidores de la atención de las juventudes en la Ciudad de México. Yo me inclino más por WFM porque era más creativa y la sentía como más Ya estaba fresca. Martín. Ya estaba Martín Hernández y Alejandro González Genio. Iñárritu y Charo Fernández, después Marta de Baile. Y entonces yo me empiezo a acercar a ellos, pero por la parte más creativa. Curiosamente me gustaba más la música de Rock 101, pero la creatividad de WFM. Oye, ¿y cómo te acercas? Por un tercer camino, porque estas estaciones, como le gustaban a todos, pues no era el camino. Entonces yo estaba buscando otra opción que era Alfa, otra estación musical, y empecé a tocar puertas de los 16 años. Y cuando abrieron esa puerta dijeron, eres un joven, soñador, inmaduro, Claro. cero experiencia, regresa cuando tengas algo de experiencia. Pero empecé a hacer relaciones con esas personas, ¿no? Pasaron los años. ¿Cómo era hacer relaciones con...? Es que estamos hablando de un mundo en donde hoy, si consigues el WhatsApp de alguien, buena idea, y entonces ya le escribes. Tocando la puerta de la radiodifusora. Le llamas a su casa así de... No, sí, tocas la puerta, ¿no? Entonces, pero regresa cuando tengas tiempo. No es una figura, digamos, no estoy diciendo nada alejado de lo que físicamente fue. Llegué a la radiodifusora a tocar la puerta. Y luego, pero para mantener la relación, ¿qué haces? ¿Le llamas a su casa? Oiga, no, iba, los visitaba constantemente, entonces decían, otra vez llegó él. Digo, esta historia es muy, por ejemplo, personas como Sopitas, Francisco Alanís, así empezó, y creo que a mí me tocó contratarlo. Él seguro tiene esta historia más planchada que yo, pero así empezó. Y muchos locutores que yo conocí después, ¿no? Gabriel Cuadros y otras personas, pero yo lo que te diría es, llegaba, los visitaba y hasta que decían, oye, pero pues es que ya después de tantas visitas, ¿cómo te sacamos? Porque no te vamos a contratar. Claro. Y entonces entendí que no era el camino, estudié la carrera de comunicación y en ese camino de estudiar la carrera de comunicación, el único puente con otra estación que era la menos popular, seguimos teniendo estos dos referentes, WFM y Rock 101, y había una estación que había contratado a Martín Hernández, que había salido de WFM, y que se llamaba Radioactivo, pero no la escuchaba nadie, ¿no? Entonces, incluso recuerdo años después una junta donde estaba Alejandro González Iñárritu, previo a que hiciera Amores Perros, estábamos en una reunión con él, y decía, miren chicos, lo que ocurre es que no importa qué tan buenos sean, sino que la gente sepa que son buenos. Entonces, trabajemos en que la gente sepa que son buenos. Y empezó a apoyar mucho el proyecto para que creciera. Pero ahí tocando la puerta fue por el fax, porque yo sabía que nadie estábamos en los últimos años del fax. Entonces yo, muy inspirado en Generación X, el libro de Douglas Coupland, empezaba con otra persona a hacer como creatividad, como si fueran guiones de radio, pero de cosas que nosotros podíamos hacer que ellos no estaban haciendo y deberían de hacer, y entonces las enviamos por fax a Martín Hernández. Entonces, Martín Hernández estaba en su programa de radio de música, este locutor icónico de los 80 y 90, sí. ¿No? Que después fue nominado al Oscar porque hace los audios para las películas de Alejandro González Iñárritu. Entonces, le llegaban los faxes y decían, nos acaba de llegar esto para ti, pero no entendemos ni qué es. Entonces, él los tomaba y los leía al aire. Y es así como empezamos esta persona y yo poco a poco a romper fue nuestro caballito de Troya, por así decirlo. Ajá. Y así empezamos. Y después nos contrataron. O sea, pues eran como guiones de radio, como de personajes que no existían, en situaciones que no existían, pero al final del día había una cuestión creativa o divertida. Y entonces nos contrataron a mí y esa persona dejó después el proyecto a las pocas semanas, pero yo me quedé. Esa resistencia y esa necesidad me hicieron quedarme, le aposté todo y me contrataron como creativo. Y entonces, después digamos, en ese tipo de experiencia, para las personas que tengan más de 40 años seguramente se acordarán de los juguetes radioactivos. Así empezaron. Esas eran el tipo de campañas que yo hacía siendo contratado por Radioactivo y después empecé a conocer el micrófono y me empecé a acercar al micrófono, acabé siendo locutor y el resto es historia. Pero yo te diría, esos son los primeros momentos de mi carrera como comunicador, ¿no? Qué interesante. Y luego ya regresamos a Matuk, que entonces Locupense se queda en Domo. Se queda en Domo. ¿Y cuál fue tu enfoque en la tecnología? Porque decías algo muy cierto.
Creo que una generación, y lo podemos ver, por ejemplo, y así los entiendo, un Elon Musk, un Jeff Bezos, etcétera, estos personajes crecieron en la misma generación. Buck Rogers, o sea, Mm, o sea, estamos hablando antes, todavía Flash Gordon, etcétera, en donde además fue la década bueno, finales de los 60, en los 70, en donde yo auténticamente a mí sí, y ahorita a lo mejor lo platicamos, pues me quedó mal mi futuro, ¿no? Porque cuando yo tenía como 8 años, yo decía, bueno, para el año 2000 se me hacía un hito, era un hito para una generación de nosotros, que estamos entre la Guerra Fría y no sé qué, y sí, decía, sí, yo tendré mi robot. Y claro, seguramente por el 2005 debo conocer ya la luna si no claro, fracasé en la vida. No, no claro, sé, no sé claro, si lo claro. planteaba en esos términos, Pero, pero pero, pero, pero ¿estás de acuerdo que tú y yo tenemos eh, esa inspiración a nivel genético? sí, Es sí, decir, en nuestro ADN se encuentra Buck Rogers, se encuentra Doctor Who, se encuentra Star Wars, se encuentra Star Trek y todos estos accesorios que pueden ser androides, robots, computadoras, naves espaciales, vehículos que vuelan, todo eso, pues, finalmente somos la generación de Marty McFly, ¿no? Es ajá, decir, exacto. queríamos acercarnos a esos desarrollos tecnológicos y los hemos ido acompañando en el camino. Eh, Estamos en una era de inteligencia artificial donde se está haciendo nada raro, una división entre los apocalípticos e integrados de Humberto Eco o las personas que dicen yo me aviento con todo a la alberca de la inteligencia artificial y hay quien mete el dedito y dice, ¿saben qué? Se ve increíble su fiesta, pero yo le voy a entrar después, ¿no? Y los que hemos tenido el privilegio de haber conocido el cómputo en casa, después el internet, después el cómputo en nube, después el cómputo móvil, entendemos que lo que viene es mucho más allá de la posibilidad de crear memes como nunca antes. O sea, vienen tecnologías transformadoras lo que mejor podemos hacer es empezar el día de hoy a utilizarlas, ¿no? Claro. Y tu, y tu marco de referencia ha sido ese, o sea, en Sí, términos de la utilización personal de la tecnología. Larry Page, recuerdo, Google es una Larry Page, compañía, fundador de Google. Ajá. fundador de Google. Google es una compañía que siempre ha estado cerca de sus fundadores. En los primeros 15 años de Google, incluso había reuniones semanales con los fundadores, ¿no? Todos los viernes, que se llaman Exacto. Gracias a Dios es Viernes, o TGIF, que es el acrónimo en inglés. Pero en el TGIF siempre estaba Larry Page y Sergey Brin, y era una plática informal con toda la compañía, donde se pasaba el micrófono y las personas le podían preguntar a los fundadores cualquier, cualquier pregunta en términos de la visión o la experiencia de trabajo. Yo te diría que Larry Page siempre cuando Google sacó Google Now o desarrolló el primer asistente de Google, la apuesta era hacer la computadora de Star Trek, Ujú. a la que le hablaban y computadora, y se encendía la computadora. ¿Cómo vamos a resolver esto? Y la computadora acercaba. Hay una posibilidad en 100,000 de que sobrevivamos. Y Spock intervenía y el capitán Kirk intervenía. Era una persona 100% lógica con una persona 100% emocional y ahí estaba la conversación. Y era la riqueza de Star Trek o Viaje a las Estrellas. Ese asistente que en esos momentos, hace 10 años, teníamos por parte de Google, viene de esa imagen de Star Trek. Elon Musk está haciendo el Cybertruck, está basado en varios No, vehículos, pero sí, entre ellos el Lotus de James Bond, que se metía abajo del agua, y el DeLorean de Marty McFly en Volver al Futuro. sí. Por eso es color aluminio y demás. Entonces, hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Está muy bien. ¿A ti te gusta, por cierto? A mí me gusta, pero no para la Ciudad de México. O sea, si yo viviera en una granja, en el campo, claro que tendría un coche así. Es como un statement de aquí también hay tecnología, innovación y futuro, A ¿no? mí no me gusta estéticamente hablando, pero ahora que mencionan la Ciudad de México, creo que es perfecto porque es un mundo postapocalíptico. Pues Sí, sí, sí. Es difícil si hay una estacionarse, invasión pero sí. zombie, quiero estar en un Tesla Truck Exacto. atropellando a todos los zombies, Sí, porque, sí, sí, ¿no? sí, sí, Pero estoy bueno, totalmente de y- acuerdo. Pero te diría, y ahora lo que viene con el humanoide, robot humanoide que trae, pues claro, es un citripio o es decir, claro, ahí empiezas a ver todas las referencias, ves el rediseño del Model Y y estaba, o sea, es muy cercano
robots Cylon de Galáctica, ¿no? Desde la parte frontal hasta la parte de atrás, parece que estás viendo un robot, ¿no? Entonces yo te diría la visión y la apuesta de Elon Musk es el futuro se tiene que ver como el futuro, pero a lo que tú mencionas, es una generación de personas que se acercaron a la tecnología con una alta influencia de Hollywood y la ciencia Sí. ficción, y el Reino Unido también, y la ciencia ficción que les tocó. Pero también está Isaac Asimov, Sí, sí, porque además si nos vamos en qué se inspiraron esas historias, Ujú. por ejemplo, Star Wars, pues abreva mucho, digamos, de estas grandes épicas y epopeyas, que incluso de repente tienen que ver con el cristianismo y algunos arquetipos. A mí me gustaba mucho un programa justo de televisión que lo pasaban en el 22, que era Campbell, un gran filósofo que salía hablando del viaje del héroe y te contaba todos los arquetipos que había, etcétera, extraordinario, y te das cuenta que de ahí viene George Lucas en términos de la narrativa, más allá de la tecnología que se convertía en un pretexto, pero a veces también cierto optimismo que creo que todavía alcanzó a nuestra generación del futuro y su transformación. Y ahora que te escuchaba pensaba, ¿cuál es o sea, cuál es la narrativa del futuro que tenemos hoy o que tienen los Elon Musk del futuro? Y no estoy tan seguro, porque el optimismo se ha ido transformando de repente, porque además el futuro era distópico cuando tú y yo éramos niños. Era Mm. Buck Rogers, Star Sí, Wars, ya en la pero parte fría. digamos, la ficción era distópica, Disto- ¿no? Terminator, No, y eso ya creo que ya estamos No, pienso en lo siguiente, Soylent Verde, Oh, Mad Max, claro. Escape de Nueva York, Sí, en donde sí. tenías dos futuros, el de estamos todos en el espacio y tenemos robots, o esto es un El desastre. futuro utópico y el Exacto. distópico. Y estoy hablando más referencia 70s, 80s, Ya. en donde tienes Escape de Nueva York. ¿Qué pasó con Nueva York? Pues el Nueva York de los 70s lo aíslan, básicamente, y aquellos son puras bandas pandillas, ¿no? En un mundo terrible. O incluso, si nos vamos a volver al futuro, pues predicen a Donald Trump, básicamente, ¿no? En un futuro distópico no muy positivo. Y entonces siempre ha sido, digamos, un futuro o muy positivo o muy negativo. Pero cuando pienso en las generaciones de hoy y pienso cuál es nuestra visión del futuro, por la influencia de los Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin y muchos otros titanes, los llamaría así, que están creando las bases del siglo XXI y del siglo incluso XXII. Pero hay otra parte en donde no veo una narrativa muy estructurada con respecto al futuro. ¿Qué tenemos? Wall-E, ¿no? O sea, ¿cuáles son los arquetipos hoy del futuro? Her, que me parece muy relativamente reciente, ¿no? Es decir, que en la intimidad y en la soledad te acompaña un asistente virtual que se realizó muy rápido, digamos, eso fue 2013, Joaquín Phoenix. Pero ¿cuáles son cuál es el Terminator del año 2025? O de, digamos, 2025. No lo tengo tan claro. Y de repente pienso que la narrativa del futuro y por lo tanto lo que va a inspirar a la otra generación, no lo tengo tan claro. A ver, Será, por ejemplo, Mr. Beast, a lo mejor, que no es proyección del futuro, sino la influencia del presente. Es decir, quizás si le preguntamos a un niño, alguien que tiene menos de 15 años, una buena parte, si hiciésemos una encuesta, y es por intuición, algo así, si nos preguntaban a nosotros o a nuestra generación cuando tenías 10 años, oye, ¿qué quieres ser? Pues astronauta, aviador, creador de robots, científico, claro, no sé qué. claro. Ahora una parte va a ser influencer, otra parte a lo mejor va a ser científico, piloto, lo mismo de siempre. Porque yo no creo que las nuevas generaciones, me parece que siempre me da mucha risa, si nos regresamos al siglo XIX, decían, no, ese Beethoven es un salvaje, esta juventud está perdida, ¿no? Lo mismo que ahora algunos pueden decir de Bad Bunny, me confieso que yo lo llegué a decir, pero ahora me está ganando un poco. Pero, ¿cuál es el Terminator o el Star Wars de esta generación? No lo tengo tan claro. A ver, hay varias cosas que yo te diría. Digamos, lo platicamos el otro día, que no hay una mejor manera de perder una apuesta que apostar por lo que va a suceder en el futuro. Sí. Es decir, el futuro no ocurre y los fenómenos que están cercanos pero no los podemos ver, son simplemente por nuestra limitante intelectual o fisiológica,
pues es algo de lo que no podemos hablar, es un proceso de transformación. Alguna vez como cuando me tocaba estar en el rol de periodista, me tocó viajar a la ciudad de Los Ángeles, se iba a lanzar Avatar en Blu-ray y lo que hizo todo el equipo de producción y la distribuidora 20th Century Fox fue rentar una bodega enorme, un estudio en cerca de Los Ángeles y llenarlo de diferentes experiencias, pues estas experiencias eran cómo se hizo Avatar, ¿no? Entonces, evidentemente, llegó el director de Avatar, llegó el productor y se acercaron con nosotros, pero nos acercaron a todos los especialistas que ayudaron a construir la experiencia que después se conoció como la trilogía o las películas de Avatar. Y me llamaba mucho la atención que había una suerte de props que imprimieron en 3D que habían aparecido en la película, aunque la película es casi 100% digital, ¿no? Pero había que crear esa realidad en espacios físicos. Y en la mano había un intercomunicador de los personajes, y el intercomunicador era un reflejo de lo que existía en ese momento. Era una Palm Pilot disfrazada de radio de explorador, que es lo que te llevaría si fueras a hacer trekking, por ejemplo, y no llegara a señal satelital o celular, pues te llevas un radio. Pero era un radio con aplicaciones, no existía, vaya, no. Claro, sí. Era una impresión en 3D. Pero decía, claro, para ellos el futuro es muy cercano al presente. Exacto. Qué curioso. Sí. Hoy, digamos, si tuviéramos esa imagen como referente del futuro para James Cameron, lo ves y dices, pero pues ese teléfono es como si lo vendieran en la tienda de conveniencia, ¿no? Es decir, ya dejamos ese futuro muy atrás. Entonces, hoy la definición que nosotros tenemos de futuro está vinculada 100% por el cómputo. Es lo más avanzado que conocemos. Entonces, cuando hablamos de futuro, no lo dejamos de ver como una computadora. Yo te diría que el futuro seguramente, la única señal que yo tendría no estaría vinculado al cómputo. Sí. ¿Sabes qué? Es extraño, pero lo que pensaba en términos de los arquetipos que van teniendo las generaciones, las actuales, es que incluso mi pregunta refleja mi generación. Es, ¿cuál es el Terminator de esta generación, o cuál es el Volver al Futuro de esta generación, o cuál es el Star Wars, y si nos regresamos un poco, y podríamos, el Isaac Asimov, ¿no? Que ya no nos tocó a nosotros, de hecho, mucho abreva de Isaac Asimov, de Bradbury, etc. Y si nos vamos más atrás, incluso de mundos distópicos, hasta donde lo he rastreado, es Julio Verne, ¿no? Que es cuando empieza ciertos grados de ciencia ficción, o Frankenstein, que era la revolución industrial, que al final siempre es el mismo arquetipo de fondo, que es una creación humana que escapa y que choca con Dios, que es esa, digamos, tesis, antítesis, que se va generando entre la tecnología y lo humano. Y siempre hay este arquetipo, y por eso se va repitiendo a lo largo de cómo contamos historias los humanos. DALL-E es la tecnología y el sentimiento, salvar a la Tierra, ¿no? Y lo ultrarracional de, te pongo en Huxley, Un Mundo Feliz, vas en una nave espacial y te doy muchas malteadas, etcétera. Nos vamos a poner a cultivar la tierra, que cuando veía a DALL-E, por cierto, decía, pobres, no saben lo que hacen, ¿no? Van a pasar muy mal y se van a querer regresar a la nave espacial. Claro. Pero siempre es esa... Bueno, es Frankenstein ahora de Guillermo del Toro, que no que va a estar en cierre de año en Netflix, ¿no? Pero yo te diría que es la visión de Guillermo del Toro, por los avances que he visto, es mucho la apuesta, digamos, es la historia que todos conocemos de una persona que quiere jugar a Dios, se acerca demasiado y genera todo un caos, ¿no? Que es un poco, curiosamente, la lectura de los líderes de compañías de tecnología ahora, ¿no? Mira, en términos de lo que viene, me llama mucho la atención que para nuestra generación la ciencia ficción y el vehículo fue películas. Y que todos festejamos, es decir, Star Wars, Back to the Future o Regreso al Futuro. Todas estas películas las vio muchísimas personas. La experiencia cinematográfica fue lo que
en cierto sentido fue lo que impulsó a varias generaciones a acercarse a la tecnología, etc., etc. Hoy, donde estamos parados, no necesariamente la experiencia cinematográfica es como estas historias están impregnando a las generaciones. Tal vez son otro tipo de experiencias las que vengan. Yo no creo que sea un video corto de YouTube, de TikTok, o sea, no creo que esa sea la plataforma. Es curioso que tal vez sea menos intuitivo, estoy de acuerdo contigo que es menos intuitivo para nuestra generación, tal vez nuestros hijos o nuestros nietos van a tener más claridad en eso, Sí. en cuáles son las experiencias que van a llevarlos a estos arquetipos, a la construcción del héroe, o sea, ¿dónde está el siguiente Luke Skywalker? ¿Dónde están las siguientes experiencias inspiradoras con respecto a la construcción de un futuro? Y que van a influir a las generaciones, las van a inspirar y van a generar lo que siga. Eh, yo creo que hay muchas más preguntas que certidumbre y seguramente se está construyendo sin que nosotros lo sepamos. Pero en términos Ahora, de constancias, yo te diría, simplemente para cerrar la sí. idea, pero tiene que ser un proceso de comunicación, curiosamente. Sí, aunque lo que empiezo a pensar es que una parte del cambio es experiencias individuales más que colectivas. Y por eso cuando yo pensaba, la experiencia de ver Terminator en el cine o en tu casa es una experiencia colectiva en donde todos convergemos. Si escuchamos un podcast, es una experiencia, y por eso es interesante cómo va el círculo, Ujú, pues que se vuelve más solitaria que colectiva. ujú, Y hay arquetipos que tienden a lo colectivo. Ahora, lo interesante y lo que hemos visto con el long tail, digamos, o la cola larga que te permite el Internet, es que las audiencias se han pulverizado. ujú. Algo interesante y por eso creo que es cierto que no podemos saber el futuro, pero cuando lo sabes ver de cierta manera, no que nos creamos profetas ni mucho menos, pero uno puede entender la potencia de la revolución. Siempre cuento, y yo creo que ya hasta te debe haber cansado que digo, bueno, pues es que una vez en en Sao En Paulo, Sao Paulo. Ricardo No me Zamora cansa. me dijo, oye, pues es que Twitter, pero yo lo veía con cierto escepticismo, y me dijiste, no, Twitter es una revolución. Cuando lo entendí dije, claro. Y no me sorprendió cuando Donald Trump se hizo Donald Trump a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando entendí que desintermediar la información a través de una plataforma a la que todos teníamos acceso era una verdadera revolución, no solo económica, y de ahí surgió Facebook, etcétera. Ya venía, ya en esa época ya tenía 2, 3 años, pero para muchos periodistas, colegas nuestros, yo que estoy más en el área de temas de negocios y economía, pues les cuesta mucho trabajo entenderlo porque son esos chavitos que están haciendo cosas nuevas y ya era aparente, porque tú y yo lo platicamos, que era una verdadera revolución y que había un montón de valor que iba a transformar a la sociedad. Y no es que fuésemos profetas, pero era obvio que un Donald Trump iba a ocurrir porque podía, sin la intermediación de los medios de comunicación, llegar a audiencias y convertir en lo que hoy diríamos mainstream o gran tendencia, cosas que eran marginales. Y entonces lo que empiezo a anticipar con respecto al qué es el arquetipo de Terminator es que no sé si habrá estos arquetipos colectivos como los tenemos hoy, porque tenemos una cola larga de distintas tribus que significa un desafío en términos de cómo se van construyendo las sociedades hacia el futuro, porque tendemos a lo colectivo, pero al mismo tiempo tribus cada vez más estructuradas. Ahorita que hablamos de música, había los emos, el punk, si nos regresamos a los 70s, etcétera, siempre nos agrupamos en tribus e identidades. El asunto es que hoy las identidades parecerían menos conectadas que en otras ocasiones, y eso es interesante en términos de quiénes son los que construirán el futuro, y estamos pensando, pues los que hoy tendrán 10 años estarán construyendo el Elon Musk, que hoy tiene 10 años, pues ese futuro es el que, si las cosas se mantienen constantes, que yo creo que no, porque esto está acelerando muy rápido, pero en el tiempo 2060, ¿cuáles esos arquetipos que van informando al futuro? A ver, has mencionado muchísimas cosas acá, pero creo que una idea que aviento enfrente es la construcción de los liderazgos, la construcción de la influencia y la construcción de las comunidades. Cuando tú y yo platicábamos acerca de, en ese entonces Twitter, ahora X, lo que ocurrió, un fenómeno interesante en el que me tocó participar se llamaba Internet necesario, ¿no? Y ahí, Sí. ahí había
académicos de la UNAM, había sociedad civil, había ciudadanos privilegiados como yo que estábamos muy cerca de la tecnología, pero que pensábamos todos en conjunto, sin ánimo de liderazgos, que había algo que nos unía, que era no estar de acuerdo con la decisión del presidente Calderón, o la idea del presidente Calderón de ponerle un incremento del 4% a Internet, ¿no? Y en el camino, en la construcción de ese movimiento social que logró que en ese momento esa iniciativa no pasara en el Congreso, me tocó estar con gente espectacular, otra no tanto, con gente muy influyente, otra que se estaba formando, ¿no? Muchos de ellos hoy toman un rol protagónico, curiosamente, en el partido Morena, ya son servidores públicos y defensores de este movimiento y ahora visión de gobierno de México. Pero en ese momento, yo te diría que la experiencia después de que se logró algo, de que las comunidades lograron algo, las comunidades conectadas, los primeros interesados era la clase política. Manlio Fabio se reunió y otros políticos, ¿no? No te diría representantes públicos, políticos, se reunieron con parte de la comunidad del movimiento de de Internet necesario para conocer más. ¿Qué es esto? Ya lograron algo. ¿Por qué están por qué están en el pleno ciudadanos? Porque les generaba mucha curiosidad y mucho interés, pero básicamente lo que les interesaba es cómo ellos podían aprovechar estas nuevas plataformas para generar influencia. Entonces yo de primer impulso te diría, me alejé automáticamente de ese tipo de reuniones, no le vi ningún valor, y lo que te diría es que fue justamente un acercamiento que me hizo ver que Twitter se iba a convertir en una plataforma para líderes, políticos principalmente, y para periodistas. Pero después eso se pulverizó y entonces cualquier persona podía comentar. La cuestión por la cual yo me llamó mucho la atención y me sumo al espíritu de lo que tú mencionaste es los influencers. Y cómo el término influencer es como un cáncer, ¿no? Es que quiere ser influencer, ¿no? Sí. Es como dudamos de esa veracidad y demás. Pero donde hoy estamos parados, cierre de 2025 casi, el New York Times y el Wall Street Journal están exigiéndoles a sus periodistas que se comporten más como influencers que como lo han hecho históricamente como periodistas, ¿no? Y es una contrapostura, porque hace 5 años les decían no tuitees. Claro. Porque el nombre es el New York Times. Pero entonces este ciudadano joven, sin importar quién sea, no solamente tuvo que aprender a moderar su comunicación digital, sino ahora, ante la posibilidad de que genere una comunidad alrededor de ellos, tienen que procurarse diferentes atributos también, que antes nada más lo tenía una clase privilegiada que se conoce como periodistas o como comunicadores, si es que estamos hablando de medios electrónicos. Entonces, es este tipo de transformación de la persona lo que ha nutrido mucho esa pulverización de atención que tú y yo estamos hablando. Y cada vez crece más, ¿no? La apuesta ahora es, tal vez de las audiencias, es una construcción a partir de videos y videos cortos que hacen más sentido para los influencers, digamos, quitándole ese olorcito fétido de... No, es que hay un crecimiento, una transformación de las personas a que influyan a través de las plataformas digitales y generen comunidad, y eso va a evolucionar y va a crecer y va a aumentar, ¿no? Pero yo te diría que soy muy optimista en términos del péndulo, creo que se va a regresar, en algún momento tendremos que regresar a un justo medio, y ese justo medio va a ser que vamos a decidir de esta batalla de influencers o creadores de contenido por nuestra atención, quién va a sobrevivir. Porque hoy no tengo tiempo para todo lo interesante que se está creando en Internet y tengo que discriminar y priorizar. Y socialmente pensaría que lo vamos a hacer. Pensaría que hay personas que van a decir, las redes sociales ya no funcionan para mí. Las experiencias digitales ya no funcionan para mí. O voy a
a personalizarlas de manera tal que funcionen para mi vida y mis ambiciones, ¿no? ¿Cómo está consumiendo tu hija información y cómo la está generando? Mucho video corto, curiosamente lo está generando, eh, eh, digamos, me está tocando ver a una persona que está insertándose en los medios de comunicación tradicionales, regreso, la radio, eh, que consume toda su información en videos cortos, curiosamente. Que igual, bueno, si me preguntas a Y mí, libros una buena también. parte, pues consumo un montón de videos cortos. Sí. Y es interesante cómo el algoritmo me alimenta. ¿Quieres conocer a una persona? Ve a su búsqueda de Instagram. Sí. Vas a ver. Claro. ciertas cosas. Y a veces cuento cómo hay un economista que siempre refiero, es, digamos, un influencer para mí. O sea, digamos, influencié a Rodrigo Pacheco, que se llama Tyler Cohen, me gusta mucho, tipo muy brillante, y él dice, cuando estoy buscando talento, una de las estrategias que él tiene es, te digo, que está Seguir a los abierto. que siguen. No, O ver lo más que va, ven. si te estuviera contratando él y te dice, oye, él pues, tiene un fondito de capital de riesgo y algunas cosas, o si te contrata, te diría, Ricardo, ¿cuáles son las pestañas abiertas en tu navegador? Porque eso refleja tus inquietudes intelectuales. Claro. Estoy seguro en el tuyo y por lo que te conozco, bueno, pues hay un artículo de inteligencia artificial desde un punto de vista a lo mejor algo filosófico, hay un comunicado de prensa de alguna empresa que has de ver, hay 4 pestañas abiertas de conciertos ¿no? a los que vas a ir o estás pensando ir, etcétera. Pero eso ayuda a entender quién es la otra persona. ¿No? Sí. Una estrategia A interesante. mí me causa mucha risa porque el gran problema es cerrar las pestañas, ¿no? Sí. Yo vivo es decir, no he alcanzado a dominar eso. Yo sí, creo que en algún momento las comunidades, digamos, voy a reconectar un poco con lo que estabas diciendo en términos de este futuro distópico que nos alimentó en vía cine, películas, literatura de ciencia ficción, etc., a nuestra generación. Yo te diría que vamos a seguir viendo comunidades, Creo que las instituciones están en un riesgo de redefinirse y los movimientos políticos o las bases sociales están redefiniéndose. Es decir, hoy la política cree menos en la democracia y cree más en el autoritarismo, ¿no? Como referentes, y esa es mi percepción. Y creo que esto va a evolucionar en términos de cuál es la realidad política a futuro, porque hoy se entiende que la política se está moviendo a la velocidad de la tecnología. Algo que tal vez muchas de las personas que nos están escuchando no conocen. Hay una frase que se utiliza mucho en el periodismo que es: el viernes es el nuevo lunes. Es decir, el ciclo de comunicación es cada vez más breve y no termina con el fin de semana. Claro. Porque Donald Trump se está moviendo, algo que le aprendió muy bien, pensaría yo, a Elon Musk o a personas como Elon Musk, es que está moviendo las decisiones políticas, por lo menos en intención, a la velocidad de la innovación tecnológica. Y eso significa que tiene muchos estorbos en el camino. Entonces está rompiendo muchas cosas con esa visión de acelerar la transformación de su país o de los Estados Unidos como si fuera una startup. Entonces, eso está generando muchos impactos, entre ellos el Friday is the New Monday, porque estamos viendo que fenómenos que antes tomaban, hay un interés de que fenómenos que toman muchos años y décadas estén tomando días u horas en cambiar. Que incluso yo lo pondría 6 de la mañana es el nuevo lunes, porque ya cuando estás a las 6 de la tarde es viernes. Sí, o sea, sí, de la cantidad de información que se está generando. Y sobre todo, y coincide con lo que dice en términos de a qué hora pone sus mensajes Donald Trump. Pues yo tengo un programa con ustedes a las 6 de la mañana de negocios, y una de las primeras cosas que hago, a veces me olvida, pero abro Truth Social y veo que puso Donald Trump. Porque ha tenido la estrategia de poner mensajes a las 5, 6 de la mañana,
Y ahí hace los planteamientos que ponen el ciclo de noticias, pero si da una conferencia, no solo él, a las 2 de la tarde ya cambió el ciclo de noticias otra vez. Y entonces lo que antes era la nota de la semana, que era el lunes, para las 6 de la tarde ya es viernes. Es la ventaja que te ofrece el poder, pero las limitantes son las estructuras políticas que existen y es lo que te decía como el contrapeso, ¿no? Pero siento que es un contrapeso medio, digamos, estas son impresiones, no soy experto, no Sí, sí. quisiera dar la impresión de que, ¿cómo sabe Ricardo No, Zamora de estamos política? Pero eso captando. es de Sí. lo que menos sé, pero lo que te diría es, mi impresión es que los contrapesos son muy débiles, ¿no? Entonces, y estamos hablando de Estados Unidos, pero habría que ver qué ocurre en México, qué ocurre en Argentina, qué ocurre en Europa, qué ocurre con Asia-Pacífico, en términos de cómo hay movimientos y cambios, insisto, que tradicional históricamente requieren consensos, revisiones, contextualización, accountability o responsabilidad compartida. Es decir, hay diferentes capas de los cambios que desde la política o desde la sociedad civil se procuran, que hoy se están acelerando como nunca antes. Yo pensaría que no necesariamente ese va a ser un camino que se vaya a sostener en el tiempo. No, yo también. Y luego creo que tiene muchas contradicciones inherentes, porque si bien una parte de Donald Trump, hablando de Estados Unidos, su transformación, pretende ser una startup, al mismo tiempo él, en el marco de referencia, porque además todos somos nuestro marco de referencia biográfico. Y entonces es una persona de 78 años es una teoría que me ha ayudado a interpretar el mundo y no es una teoría, digamos, súper estable, pero es cuando quieres entender cómo funciona alguien, vete a cuáles fueron sus años entre que tenía 15 y 25, porque ese marco de referencia es lo que va a informar el resto de su vida. Entonces, si tú piensas en Donald Trump, pues era un Estados Unidos de manufactura muy poderoso en el mundo analógico, de personas blancas como la clase dominante, y el Estados Unidos que tiene en la cabeza más que una startup es ese Estados Unidos. Por eso fue muy interesante en el discurso que dio ahora el secretario de la Defensa y que les dice, regresemos al ejército de los 90s. No he revisado cuál es su edad, pues un tipo anchor de Fox News, etcétera, que no puede hacer una barra, por cierto, me llamó la atención eso. Pero pues su marco de referencia 15-25 debió haber sido en los 90s. Y si nos vamos a Elon Musk y por eso estamos hablando generacionalmente, ¿cuál es el futuro que han construido? 15-25. ¿Cuál era el futuro que veía Elon Musk entre videojuegos, Star Wars, etcétera? Y el que está construyendo. Mismo caso Jeff Bezos. Si nos vamos a figuras políticas nacionales, López Obrador, México 1970, construíamos una refinería grandota. ¿Por qué? Porque cuando él tenía entre 15 y 25, el nombre del juego era cómo administramos la riqueza petrolera. Sería interesante pensar cuál es el marco de referencia a Claudia Sheinbaum, ¿no? En términos qué hacía a los 15, 25. Y así somos todos. Hay otros que depende la capacidad de adaptación y la plasticidad. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad. Que se van informando constantemente y no se quedan atrapados en esos marcos de referencia. Y uno se puede autoconocer sabiendo, ok, ¿cuál es mi marco de referencia y cómo entiendo al mundo? Y a partir de ahí, y un poco volvemos a regresar en el círculo, ¿cuál es el marco de referencia que estamos construyendo hoy o que hay hoy? Y por eso la pregunta de tu hija, porque eso es lo que está informando su futuro y el resto de su vida, ¿no? Sí, tal vez lo que yo veo en el futuro cercano, en los próximos 5 años, es en diferentes industrias y en diferentes... eh, el término verticales siempre me causa mucho ruido, pero en diferentes industrias es un regreso al humanismo. La conversación ahora está capturada por la inteligencia artificial, pero cuando la inteligencia artificial la usas a tu favor y empiezas a resolver los problemas que tienes, lo que encuentras es que te deja tiempo libre. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo libre? ¿No? Entonces, yo, insisto, dentro de la balanza de los apocalípticos e integrados, yo me considero que más del lado de los integrados, ¿no? Pero bajo un esquema de optimismo,
Entonces, yo lo que te diría es, a la vez que hoy la conversación está capturada 100% por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial para ciertos efectos, ¿no? O intereses, yo te diría que lo que yo le veo para los próximos 5 años es que va a haber un crecimiento en el humanismo. Es decir, hay cosas que ya resuelve la tecnología que va a hacer el ser humano. El ser humano es en afectos, emociones, relaciones, discusiones, conversaciones. em, y pensaría yo que esto que hoy nos falta, por todo el impacto de la hiperconectividad, que es la fragmentación, el egoísmo, la ruptura con las comunidades, siento que eso se va a acabar porque ha demostrado traer más problemas que beneficios. Entonces, no sé cómo se va a articular. Te diría que son pocas las señales que el día de hoy veo, pero sí creo que viene una época donde vamos a reevaluar las bondades y los beneficios de ser personas, de que existan seres humanos, y vamos a apoyarnos de la tecnología para tener una visión distinta de la vida, ¿no? Claro. Sí, ahora agregaría, como el futuro no lo podemos conocer, Ujú. yo siempre creo que sí me va a sorprender. Yo tiendo a ser optimista, pero Mm. luego pues voy a analizar. Pero no me ayudan. Pero no me échenme la mano, ¿no? Pero Exacto. exacto. No, porque lo que es muy interesante es que es la primera vez que tienes un ente cognitivo Mm. que no es un humano. Ujú. Eso, porque una parte que quizás ahí pondría mi análisis ahora es, yo sí creo que somos arquetípicos los humanos, tenemos una estructura muy establecida que no cambia. Mm. Algo me gusta la historia, entonces veía que los babilonios, una de las primeras civilizaciones, por ahí uno de los primeros escritos que encuentran es un hijo que le reclama a su papá, un junior Mm. babilonio, Mm. y le dice, oye papá, no me estás dando suficiente gasto, no puedo tenerte. Haz de cuenta que puedes transcribirlo ahora y Nosotros los nobles, ¿no? nosotros los Pero de nobles o Babilonia. exactamente de Babilonia o unos que se van a Japón a tiendas lujosas a comprar, ¿no? Claro. Sí, Ujú. igualito. Sí. Y entonces es una constante desde hace 3000 años y me gusta mucho este concepto del Lindy que dice, si algo, por ejemplo, ¿qué puedo saber del futuro hoy año 2025? Que va a haber sillas, porque había sillas, es interesante la historia de la silla porque creo que hace 10,000 años no había y era un artículo de lujo, pero lo que sí sé es que hace 2000 años había sillas. Puedo pensar que en el 2000 años en el futuro es muy probable, no lo sabemos, habrá sillas. Mientras seamos un primate de dos extremidades, no sé qué, a saber. Ujú. Pero quizás hay una ruptura en la constancia en términos de que se genere, y ahí seguramente los habrás leído. Hace poco está encontrando al fundador, Peter Thiel, que Ujú. está muy apocalíptico ahora, por cierto, Qué ¿no? raro. Pero en una dimensión religiosa muy extraña. Sí. Un tipo muy listo, Sí. me genera un inmenso respeto intelectual. Mm. Eh, pero el transhumanismo en términos de cuando tienes la interacción de un cerebro humano con un ente cognitivo que se conecta a tu cerebro, que es hemos visto ya futuros vinculados a ello, es muy interesante. De hecho, ya no me quiero extender mucho en esa idea, pero cuando todavía Sam Altman era el líder de EY Combinator, vi una entrevista con él, para mí como para ti, ya era muy visible, no, o sea, yo no dije, ¿quién es este señor que encabeza OpenAI? ¿De dónde No, vino? ya lo venía viendo desde hace mucho, o desde hace algún tiempo, no con tanta atención, obviamente, y me acuerdo que escuché una entrevista con Tyler Cohen, que me ha permitido conocer a muchas personas, y Sam le dice que, creo que Tyler en esa época preguntaba, ¿qué libro has leído? ¿Qué estás leyendo? Y él le decía, tengo 3 historias de ciencia ficción que me han influido profundamente. Y entonces me regresé, las escuché, leí las historias cortas que podemos buscar en internet, ahora no me acuerdo de memoria, y son muy preclaras del mundo que ve y que está construyendo él. Mm. Muy interesante. Los riesgos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, etcétera. Eh, pero todo esto para decir cómo pues está, digamos, irrumpiendo esta continuidad. Una de las historias, y por eso conecto con Sam Altman, es de una mujer, estamos hablando año 2070 en esta historia de ciencia ficción, que dice, yo me niego a ponerme una rodilla biónica, un implante en el cerebro que me ayude a tener mejor memoria porque yo soy un humano y no quiero. Mm. Pero de repente tiene un accidente de esquí y entonces, para salvarle la vida, le integran en el cerebro algo pequeño y va teniendo mejoras y dice, wow,
es increíble cómo me lo había perdido. Y toda esta historia, alguien la va a hacer en Netflix porque es muy buena, acaba siendo... Sí, no dejaba de pensar en Black Exacto. Mirror, ¿no? Porque empezaba a mejorarse y a mejorarse y a mejorarse y a mejorarse y a mejorarse. Porque obviamente era una señora de 70 años que de repente se vuelve a sentir de 20 por la tecnología. Es una historia positiva, pero todo muy conceptual. Todo acaba siendo, pues somos un plasma del universo porque te vas transformando e iterando. Y creo que la continuidad humana, ahora la que lo pienso la voy a volver a leer para ver qué tanta continuidad Me llama le mucho la dan atención. No por Sam Altman, pero sí me llama mucho la atención. a la emoción, etcétera. Pero hay... Lo interesante va a saber si la continuidad del primate sapiens sapiens se mantiene en términos de las emociones que necesitamos, la conexión colectiva, el vivir en sociedad. Porque yo siempre he pensado que la forma de entender a los humanos es, puedes ver 3 cosas en cualquier sociedad. Cómo come, siempre hay un ritual alrededor de la comida. ¿Qué hacen cuando te mueres o se mueren? Siempre hay rituales vinculados a ello que te hablan del pensamiento abstracto y la continuidad. Y cómo se reproducen. Es decir, el sexo. ¿Cuáles son los hitos alrededor del sexo? Si es tabú, si no es tabú. ¿Cómo se expresa? Porque, ¿qué somos los humanos? Reproducción. Pues que te mueres. Nadie queremos morirnos. Y el gozo de algo como la comida o necesidades básicas. Y esa ha sido una constante. Si esas 3 cosas cambian en el futuro, porque a lo mejor... Pienso que sí nos vamos a seguir muriendo, ojalá no. Depende de quién le preguntes. Depende de quién ¿no? le preguntes. Pero comer, pues sí creo que vamos a comer y sexo sí, pero se ha ido transformando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ya extendí demasiado la liga, pero las nuevas generaciones están teniendo menos sexo que nunca. Probablemente porque la sexualidad está intermediada por una pantalla y puede tener ciertos riesgos. Pero las estadísticas dicen que hoy donde hay más estadísticas, los adolescentes estadounidenses. Que seguro el señor Elon Musk lo leyó antes que nosotros por sus múltiples vástagos. Sí, no, él sí se reproduce mucho, pero los adolescentes de hoy, o sea, ¿y cómo lo puedes saber? Embarazo adolescentil, está en niveles muy bajos. Temas con el alcohol muy bajos, porque la forma de socializar está siendo intermediada por las pantallas, mucha soledad obviamente, y a lo mejor eso la inteligencia artificial lo va a cambiar. Hay más información también, te diría, no solamente la información, sino más influencia. Es decir, hay diferente influencia que va más allá de tu realidad comunitaria, física. Es decir, estás tomando ideas de otras comunidades, estás siendo un reflejo de algo que no necesariamente es lo que se hace en el lugar donde estás, Claro. donde te mueves, ¿no? Desde que naciste. Sí, es curioso que digas esas 3 referencias de comer. Yo siento, digamos, si me permites a mí acercar 5 pilares que son los que hacen que una persona pueda avanzar en el tiempo. Ojalá con una permanencia, te digo, depende a quien le preguntes, ¿no? Pero hay muchos estudios acerca de trascender la muerte. Pero yo lo que te diría es que en lo que llegamos a esa realidad, la apuesta debe ser llegar a esa realidad de la mejor manera posible. Lo platicamos fuera de micrófonos, curiosamente. Pero si haces ejercicio, si duermes bien, si tienes algo que te inspira, que puede o no ser religioso, es decir, hay 5 pilares: ejercicio, dormir, descansar, meditar y tener una fuente de inspiración. Son cosas que te pueden ayudar a prosperar en el tiempo, Claro. ¿no? Y creo que ahora, más que nunca, las nuevas generaciones están entendiendo, tal vez sea por la vanidad o tal vez sea por modelos aspiracionales de los influencers, pero ya conocen mucho de su realidad que no les funciona. Y tal vez lo que estamos viendo es que de una manera inconsciente están buscando acercarse a este momento en el que se vaya a poder decidir si se extiende la vida de un ser humano por más tiempo, ¿no? Claro. Sí, me hiciste acordar, Harvard lo define como en 3 cosas, ¿no? Una de las que tienen las necesidades básicas, comida, vivienda, etc. Claro. Dice ejercicio, o sea, está comprobado. Ejercicio, conexión social, que tengas alguien con quien puedes hablar, que tengas familia, etcétera. La conexión social, por eso la gente tiene perrijos, etcétera, ¿no? Tu red de soporte, ¿no? Y tercer lugar, trascendencia, que muchas veces te la da el aspecto laboral. Sí.
Ahora, esas cosas hoy, yo tiendo a pensar que en el tema de la inteligencia artificial se acabará la soledad, pero no tendremos más amigos. ¿A qué me refiero? Que ya es una realidad, no me sorprende, es una de esas cosas que no me sorprende. ¿Por qué? Pues porque para muchos La inteligencia artificial va a ser su espejo, su rebote, ¿no? sí. Bueno, Leía ya un artículo de una chica, 20 años, que dice, no, para mí el chat GPT es mi mejor amigo. claro. Y tiene un nombre, o sea, esta persona es un artículo que acabo de leer ayer. No, y no me sorprende nada. De hecho, todavía faltan cosas que fácilmente proyectables desde el punto de vista de, ya debe haber, y según yo ya, a lo mejor ya leí algo, pero la inteligencia artificial como Dios es un hecho. O sea, te puedo asegurar que hoy ya debe haber alguien que dice, amigos, los invito. Dios nos habla a través de la A inteligencia través artificial. Porque- de un LLM. y tiene toda la lógica porque conecta puntos. Por ejemplo, Claro. en la tradición judía, una parte importante de las letras son expresiones matemáticas y Dios te habla a través de las matemáticas. ¿Qué es Pi, ¿no? Como la un- película de exactamente. Darren Aronofsky. ¿Qué es un LLM? Matemáticas a la n potencia. Se tokeniza cualquier información, casi imagen. Se hacen operaciones matemáticas, se correlacionan y se produce el siguiente mejor token. Hazle la interpretación teológica que quieras y dices, incluso en la religión tradicional, lo puedes asimilar, porque esa es la expresión de Dios que ha encontrado una forma de hablarnos de manera directa porque ya estábamos listos. Eso va a ocurrir, es un hecho. Y va a haber otras expresiones que van a decir, no, es el diablo. Pues mira, yo lo que te diría al respecto de esto es un soporte tecnológico para algo que se conoce desde hace mucho tiempo. No existe nada fuera del lenguaje, nada, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, si estamos hablando de de modelos amplios o extensivos de lenguaje o los LLM, estamos hablando de lenguaje, ¿no? O sea, yo sé que tal vez la acepción de hablar de LLMs nos habla de una comunicación no visual, textual, etc., ¿no? Es decir, por ahí tal vez puede circunscribirse el LLM, pero es lenguaje. Entonces, cualquier realidad que nosotros, digo, ahora que lo vemos con los modelos multimodales, que puedes crear cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Y la puedes convertir en una imagen. Eh, lo cierto es que tenemos la posibilidad, como nunca antes, de crear cosas, ¿no? Hasta los límites de nuestra imaginación y hasta los límites de nuestro lenguaje. Yo no dudo lo que estás diciendo, pero habrá quien será más escéptico del valor que le encuentra esto. Habrá personas que dicen es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Pero seguramente va a haber una religiosidad, un efecto de ese vacío espiritual se va a llenar con tecnología, sí, seguro. Sí, y sobre todo que además no es resistible. O sea, a lo que decías hace un momento, porque, y esta es una pregunta, ¿conoces a alguien que no utilice un teléfono celular? Cada vez menos. Pero alguien así que digas, Juan, mi No, amigo, no no, tiene no, no, teléfono no, no, celular. no, no, no. Yo No, no, no. Y también otra reflexión que tenía es, claro, ahora, por ejemplo, yo hago ejercicio con una plataforma que se llama iFit y tengo un coach de inteligencia artificial que constantemente es mi enlace para programar la plataforma y darle seguimiento a mi práctica deportiva y al impacto de esto en mi salud. Tengo Gemini y resuelvo cosas. Ahora lo acabamos de anunciar esta semana, Google Home ya cuenta con el apoyo de Gemini y entonces ya puedes hablar con tu casa. Ah, sí. Entonces, Ah, eso no sabía. son cosas que van apareciendo en el camino, pero ya te hablé de tres funcionalidades de diálogo. Una tiene que ver con deporte, otra tiene que ver con mi vida profesional y otra tiene que ver con mi casa, ¿no? Así como hoy se puede hablar con un PDF, así vas a hablar con tu casa, ¿no? Oye, ¿quién entró? ¿En qué momento? ¿Están encendidas las luces? ¿Qué luces? ¿Qué temperatura tiene el aire acondicionado? Bájala tantito o a llegar en 5 minutos a la casa. Pero ya reconectamos con esto que te decía, donde las máquinas tienen para funcionar, tienen que hablar como nosotros. Entonces, lo que vamos a ver es estas tecnologías como un soporte para cualquier cantidad de necesidades. Ahorita, insisto, te dije 3, pero pues no van a ser 3. Mañana Claro. mañana va a ser la regla, no la excepción, ¿no? Rick, ya por último, bueno, interrumpí, pero Matuk, luego das el paso
a trabajar en Google, que es un paso interesante, sobre Sí, todo porque un rompimiento de de, trabajar más fue de 2 difícil. décadas en medios de comunicación. Sí, sí fue difícil. Y yo te diría que hoy no es tan raro ver a profesionales de la comunicación que acaban en la comunicación corporativa, pero se me criticó mucho. Ah, sí. Creo que una de las frases que me hicieron llegar cuando fue mi contratación, uno de los liderazgos de comunicación de Google dijo, sí, sí, está espectacular que lo hayan contratado, les va a durar 6 meses, ¿no? Y 14 años después pienso Aquí que, estás. exacto, o sea, Oye, demuestra que no se puede ver el futuro, ¿no? pero bueno, te quiero preguntar algo más personal. ¿Qué encuentras personalmente o cognitivamente cuando corres? Mm, O sea, ¿por qué sí. corres? Porque sé que una de tus pasiones identifico 3 pasiones, seguramente tienes más, pero de las que como amigos a lo largo de los años, pues uno es la comunicación que ya decías, Mm, vinculado a otra de tus pasiones, que es la música que nos has contado, mm, la tecnología, por supuesto, y obviamente como todos los seres humanos, porque todavía conectamos nuestras familias, ¿no? mm, mm, Conozco a tu familia, mm. pero además sé que te fascina correr, ¿no? Es una Sí. actividad, y es una actividad interesante porque pensaría que es relativamente solitaria, introspectiva, pero ¿por Mm. qué? ¿Qué encuentras? Yo te diría que hay personas que de repente, si no hacemos algo repetitivo, no. Es un buen filtro. Las actividades repetitivas para mí son dos cosas. Me permiten desbloquear preocupaciones y encontrar como ese flow creativo, ¿no? Es decir, cuando estoy frente a un reto creativo, ya sea que tenga que escribir algo o tengo que resolver un desafío, lo que hago es que pongo una canción que se repite, se repite y se repite y se repita. Este, ¿Cuál? O sea, ¿tienes una no específica? cualquiera que Ah, me guste, pero la pongo en loop, ajá. porque eso me desbloquea lo racional y me permite entrar a otras posibilidades creativas. Es como abrir una puerta, ¿no? Pero es a partir de poner una canción o un sonido repetitivo y es lo que me desbloquea. Siento que pasa mucho, mucho eso con correr. Hay cierto componente meditativo que me ayuda a regular mis emociones mejor, regular mis pensamientos de una mejor manera. em, y me permite alejarme de una mente que está brincando de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra. em, y siento que me reenergiza. Al final del día pareciera que hay cosas que te quitan energía, pero esta es una de las cosas que me dan más energía y me dan serenidad. Entonces, eh, trato de meditar todos los días, cuanto menos 20 minutos, y siento que cuando no puedo meditar, lo más similar a eso es salir a correr. ¿Y hace cuánto meditas? Desde hace 7 años, la verdad es que con la pandemia me ayudó muchísimo a hacerlo todos los días. Cuando regresamos a las calles, lo dejé por un tiempo y ahora trato de que sea todos los días 20 minutos. Y siento que la sustitución de eso es correr a momentos, ¿no? Bueno, no sustitución, pero digamos la segunda mejor opción para encontrar lo que encuentro en la meditación es correr. ¿Y cuando corres escuchas música? O sea, ¿llevas audífonos? A veces, dependiendo del día, o con música o sin música, o pongo algo de contenido de voz, no necesariamente lo sigo, ¿no? Pero puede ser noticias o nada en absoluto. Y me voy ya concentrado más en conectar con el cuerpo. Y yo te diría que le voy a sumar otra pasión. En los últimos 15 años también me he dedicado mucho a leer y conocer cómo opera el cerebro y cómo opera la mente. Entonces siento que todas estas cosas son una extensión de eso. ¿Y cómo lo haces? O sea, leyendo. Leyendo, Ah, leyendo, ¿no? O sea, platicamos de neuroplasticidad y me llama mucho la atención cómo, em, vamos a poner como un ejemplo que es uno de los lugares comunes cuando hablamos de neuroplasticidad. Los choferes de taxi del Reino Unido ah, se tienen que presentar un examen que es brutalmente extenso y se tienen que preparar durante años sí. para presentar el examen, que no pueden fallar más de un número determinado de veces. Y lo que ocurre es que en ese examen les preguntan en qué esquina se encuentra este monumento que tiene una paloma que voltea para el este
y así tienen que memorizarse la ciudad. ¿Y cómo llegas más rápido además, no? Y cómo llegas más rápido. Entonces, estas personas han modificado su cerebro físicamente por el acto de estar estudiando y conociendo y reconociendo la ciudad de Londres. Entonces, algunas, digamos, las proporciones de sus cerebros cambian por el uso que le dan. Entonces, eso me llama mucho la atención. Otro punto de referencia que te diría es de una también especialista en cuestiones neurológicas. Hay un TED Talk brutal de esto, que un día se despierta, se está duchando y de repente tiene una experiencia que podríamos describir como trascendental o un viaje astral, donde ella no sabe si su brazo es brazo o la pared es pared, porque se fusionó con la misma, sale de la regadera y reconoce que tiene algo mal, Ajá. anormal, Sí. y trata de arrastrarse, llegar al teléfono y ve el teléfono, pero ve los botones del teléfono y no los reconoce. Entonces dice, claro, pero tengo una tarjeta personal donde viene mi teléfono y puedo hablar a la oficina. Entonces del cajón extrae una tarjeta y hace un match entre los signos de la tarjeta y el teléfono y marca y una persona toma la llamada en la oficina, reconoce que seguramente algo le pasó, llama a una ambulancia, la ambulancia la lleva al hospital y se descubre que tuvo un derrame cerebral y le tomó 7 años volver a ser la misma persona. Que además es una neuróloga. Es una Creo que me parece que dice, y además estoy experimentando lo que estudié durante décadas, ¿no? Porque además Exacto. llegó a un nivel alto en términos, o sea, no era cualquier neuróloga. Bueno, cualquiera que sea neurólogo, mi respeto, ya es doctor. Ya, ¿no? exacto. O sea, Sí, estudió ya tiene muchos un nivel años. mucho más avanzado que nosotros. Exacto, pero sí, es muy Y interesante. divide en cuadrantes el cerebro y dice, claro, es que la parte que afectó, que se afectó de mi cerebro durante el derrame, fue la parte izquierda. Entonces, todo mi conocimiento lógico, matemático y experiencial, todas mis memorias, se vieron afectadas por, en mayor o menor medida, por el derrame. Entonces estaban como en pausa. Y el lado derecho de mi cerebro, que es el que me permite tener una visión de la realidad más de trascendencia, menos lógica, es decir, es quitarle la lógica al cerebro y dejarlo simplemente a nivel de sensaciones, casi, casi. Esa es la parte de mi cerebro que estaba funcionando y estaba operando, ¿no? Ese tipo de lecturas de especialistas son las que me procuro cada vez más, ¿no? ¿Cómo opera el cerebro cuando tienes hambre, cuando no has dormido? ¿Por qué debes de Oye, comer? ¿Por qué debes de dormir, no? no te quería preguntar esto, pero ¿crees en Dios o en algún Dios o en una espiritualidad fuera de lo físico? Definitivamente. Te diría, soy la persona menos organizada en términos religiosos, Ajá. pero si a mí, las personas que me conocen saben que soy una persona excesivamente lógica y poco transaccional. Es decir, lo que me une con una persona no es el beneficio que yo le puedo extraer a la persona, sino las pláticas o las ideas que pueda compartir con esa persona. Yo te diría que no soy una persona que crea en la religión como algo organizado, pero definitivamente hay algo que nos trasciende, definitivamente hay algo que nos ¿Y has tenido una experiencia? Sí, varias. ¿La puedes compartir varias. alguna? ¿Quieres? Pues viajes astrales cuando era joven, un par, y yo te diría que tal vez esta plática, este TED Talk que después se convirtió en un libro de esta doctora, me ayudó a entender que todo lo que vemos y todo lo que sentimos forma parte de una experiencia, pero no necesariamente las únicas experiencias que existen están atadas a lo que vemos, conocemos, sabemos o experimentamos. Entonces creo que por ahí va mi camino y será la edad. Será la inmadurez que viene con los 50 años. Estoy aprendiendo y leyendo mucho de eso, no para entenderlo, sino para conocerlo más, ¿no? Claro. Como una parte que abandoné durante mucho tiempo y que creo que complementa la experiencia humana, ¿no?
Sin duda. Mi querido Rick, siempre un gusto. Nos podremos quedar aquí. No, buenos Hemos días. ido al cielo, me refiero en un Claro, sentido claro, metafórico, vamos a hablar de claro, cosas muy claro. densas, otras no. Espero que Sí. los que nos hayan escuchado estén todavía llegando a este Les ha momento. interesado algo, ¿no? O sea, Exacto. que hayan estado curiosos de para dónde va esta conversación no estructurada, ¿no? Exacta, que es la idea de este broadcast. Ujú. Y bueno, pues la verdad es que te agradezco mucho la confianza porque te he preguntado cosas No, que a lo muchas mejor gracias. pues no necesariamente habíamos planeado hablar, porque una de las Ujú. características es que no planeamos nada Claro. y eso nos hace una conversación que puede resultar muy rica, al menos para mí, y espero para los que nos han acompañado. Así que muchas Ya veremos los números de los escuchas. Ya me y dirás. ya te diré. Sí, para la próxima ocasión tendremos que ser más estructurados. Más estructurados. Gracias, Ricardo. Gracias, Rod. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde es la forma más? No estoy en redes sociales, pero en LinkedIn creo que es lo que hoy estoy apostándole más. Ahí Ricardo Zamora López en LinkedIn. Ahí te encontramos. Gracias, Rick. Gracias a usted. Escríbame en cualquier lugar en donde me encuentre. Prácticamente Twitter, Instagram, donde sea. También en LinkedIn me gusta. Así que ahí nos vemos. Escríbame qué le pareció este capítulo. Si hubiera querido hacer algo más concreto, nos escuchan pues muchos tomadores de decisiones, pero también estudiantes, etcétera. Y a lo mejor dicen, no, ya volaron estos dos. O no. Y sí le gustó este tipo de conversaciones. Así que muy agradecido porque me haya acompañado en un capítulo más del Rodcast. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.